Hola amigos, bienvenidos a su podcast Entre Médicos con Ricardo Palma. Soy Ricardo Palma, intensivista pediatra, y les agradecemos que estén el día de hoy con nosotros. Le agradecemos todo el apoyo que tenemos de ustedes con estos capítulos que hemos subido. Y pues bueno, hemos visto que hay un gran interés de la población sobre estos temas. Si quieren que platiquemos de un tema en específico o algo, déjenlo en los comentarios y estaremos programándolos. Y bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada. Bueno, vamos a presentar el día de hoy a la doctora Gabriela Andrea Bustillos García, que es pediatra con una subespecialidad en cardiología pediátrica y también tiene una alta especialidad en electrofisiología cardíaca. ¿Cómo está, doctora? Gracias por aceptar la invitación y que esté el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, a toda la audiencia. Contenta de estar acá y veremos qué sale de esta plática. Sí, no, la verdad es que estoy muy contento, estaba esperando esta plática y que pues bueno, ya antes que podíamos y no podíamos, ya se logró el día de hoy. Y bueno, para pues bueno, vayamos conociendo la audiencia, la vayan conociendo. ¿Nos puede platicar un poquito de usted? ¿De dónde es, doctora? Claro que sí. Vengo de un lugar muy lejano, como dice la historia. Yo soy boliviana. Okay. Nací en La Paz, Bolivia, la capital. Y pues ahí básicamente me formé, ¿no? Toda la escuela y pues la universidad. Y de ahí básicamente acabo la universidad y empiezo pediatría a hacer todo allá, ¿no? Entonces, vengo desde allá, un poquito al sur. ¿Y dónde realizó sus estudios de medicina, pediatría, todo allá? ¿O? Sí, de hecho en la capital hay una universidad que se llama Universidad Mayor de San Andrés, donde hago medicina, salgo como médico cirujano. Y acabando eso, también está el Hospital del Niño, que particularmente me trae muchos recuerdos al hospital donde actualmente laboro. Es el Hospital del Niño, doctor Ovidio Aliago Beoría. Ah, mire. Y ahí es donde hacemos los 3 años de pediatría de la residencia. Y allá, aquí medicina hacemos unos 6 años, allá igual hacen 6, 7 años. Exactamente, o sea, el tiempo es exactamente el mismo, con el servicio social incluido y bla, y el año de internado adicional. Ya. Entonces el tiempo, tanto en la etapa de la escuela, nada más que tenemos diferentes formas de llamarlo. Primaria, secundaria y ustedes le llaman preparatoria al final. Nosotros tenemos 4 años de secundaria, pero si sumamos son 12 años y la universidad de medicina es exactamente lo mismo. Ya. Y bueno, ¿de dónde le nació la atención pediátrica? Creo que voy a manifestar un deseo truncado. Yo cuando era muy pequeña ya quería ser piloto. Me subo a un avión a los 4 años y evidentemente no nos fue bien, nos dio una cinetosis, empezamos a vomitar y nuestro sueño se truncó. A partir de ahí empezamos a querer ser médico de niños. Y esta historia empieza a tener un poco de madurez, evidentemente a los 4 años nadie sabe qué quiere hacer. Y progresivamente va tomando como más cuerpo, ¿no? La razón básica yo creo que tiene mucho que ver con la filosofía que manejo. Creo que los niños son la base de la pirámide social. Y si nosotros queremos, el objetivo, ¿no? Cambiar, poner un granito en el cuadrado que me tocó, creo que hacer un cambio en la calidad de vida del niño podría tener un impacto en la sociedad del mañana. Entonces más o menos va por ahí la filosofía del querer ser pediatra. Ah, mire, oye, qué bien. Y bueno, y de pediatría, ¿por qué decidió dedicar solamente a esta área de solo del corazón? Nuevamente son ideas de niño que van tomando madurez con el tiempo. Realmente y sinceramente el ser cardiopediatra nace porque yo tengo una hermana mayor, 5 años más que yo, que cuando éramos pequeños ella traía como esto de que ahorita ya sabemos que son lipotimias, como desmayos y todo el mundo de manera coloquial. Yo me crié en un pueblo muy pequeño, el pueblo de mi mamá. Entonces decían, no, es que está mala del corazón y que hay que darle aire, oxígeno y ¿no? Pero nunca la llevábamos al cardiólogo. Entonces, de camino a la escuela, yo le decía a mi mamá, pasábamos por un lugar donde decía cardiología y había un corazón y le decía, mami, ¿por qué no le traemos acá a mi hermana? Y me decía, no, es que los niños tienen un corazón muy chiquito y el especialista en cardiología de niños no hay en Bolivia. En esa etapa probablemente estaban llegando apenas los primeros en formarse y mucho menos en el pueblo no había. Entonces,
como yo ya tenía metida la idea de que quiero ser médico de niños, pues a partir de ahí fue de quiero ser médico de niños de corazón para cuando sea grande curar a mi hermana. Evidentemente esto iba a ser una irrealidad. Pero con el tiempo me llamó mucho la atención el tema de que, continuando con la idea de que cambiar la calidad de vida de los niños, llega un tiempo en el que creo que esto es un punto fundamental, no solo porque éramos muy pocos en el país, había muy pocos especialistas en cardiología pediátrica, sino la posibilidad de dar un poquito más, o sea, dar el paso siguiente. Bueno, diagnosticamos que tienen cardiopatía congénita y luego ¿qué sigue? Darle la oportunidad de hacer un tratamiento y de cambiar eso, ¿no? De que, somos países de tercer mundo, ¿cómo se llama? Pero probablemente pues el prepararnos en áreas que están muy poco abordadas hasta cierto punto, pues darle mayor posibilidad de calidad de vida a nuestros niños. Creo que ese fue el mensaje al final. Ok, y cardiología, ¿dónde lo realizó? Bueno, en ese entonces, cuando yo acabo pediatría, evidentemente en mi país no había la opción de hacer ese tipo de subespecialidad, ¿no? Habían las subespecialidades básicas, pero lamentablemente no había la opción de cardiología pediátrica, que era la que yo quería. Entonces nos tocaba salir de las fronteras. O sea, en todo el país no hay algún lugar. No había. No había para ese entonces. Pues nuestra opción más cercana pudo haber sido Chile, Argentina, pero el hospital como tal ya tenía mucho antecedente de que la mayoría de sus médicos adscritos habían sido formados en México. ¿No? Entonces ya había como un nexo y además que ya sabían como que cuál era la manera de venir para acá. Probablemente era un poquito accesible, hasta en un punto de que ya sabemos cuál es el camino y bla. Entonces fueron recomendaciones formales de los adscritos de que pues se podía venir para acá, ¿no? Porque evidentemente es un lugar muy lejano, pero las escuelas que hay acá también son bastante buenas, ¿no? Claro. ¿Y dónde realizó cardiología? Entonces acabó haciendo cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Sí. Ya, excelente, ¿no? Que fueron 2 años, muy, muy bonitos, 2 años en los que aprendimos bastante. Al ser un instituto nacional de referencia en cardiología, pues básicamente llegan pacientes de todo tipo, de todas las edades dentro de la parte pediátrica y de congénitos, y como un instituto pues tiene las posibilidades de herramienta diagnóstica y terapéutica, ¿no? Sí, no, claro, la verdad es que es muy bonito el hospital y todo, la manera de enseñanza. Me tocó rotar ahí cuando estaba haciendo terapia intensiva, pero bueno, llegó la pandemia y no pudimos disfrutar mucho. Pero y una pregunta, ustedes que son extranjeros, al venir acá, ¿hacen algún trámite diferente? ¿O cómo es ahí en la parte? ¿Ustedes reciben alguna beca? En la parte de la postulación, pues sí está bastante diferenciado. Yo creo que eso es algo muy correcto y muy justo. Es decir, hablando con términos correctos, ¿no? Hay una competencia entre mexicanos para acceder a los puestos, que eso está perfecto, ¿no? Porque pues da la oportunidad a que la población propia de México siga haciendo lo que tiene que hacer. Y aparte nos dan a nosotros un espacio diferente para hacer como una competencia, entre comillas, en la postulación entre puros extranjeros, ¿no? Entonces son como, bueno, en mi caso fueron 5 plazas para extranjeros en las que nosotros hicimos. Se presenta igual, los envía los papeles, se hace el examen de admisión, se hace el psicométrico, etcétera, y al final una entrevista, y al final de todo eso, evidentemente, todo el equipo decide, ¿no? Y de acuerdo al país, puede haber opciones de beca, ¿no? En el caso personal, pues lamentablemente hubieron ahí algunos temas burocráticos y administrativos, entonces no nos tocó la beca, pero sí, evidentemente casi todos los residentes que vinieron de mi país tuvieron la opción de venir beca. Solo concursaban entre extranjeros, no con mexicanos, correcto, por eso aparte. Correcto, y creo que eso hasta la fecha se respeta. La verdad es que está muy bien, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí, definitivamente bueno, el Instituto Nacional de Cardiología es punta de lanza en toda esta parte, estudios y todo, y yo creo que es uno de los mejores lugares para formarse en cardiología. Ahora, me platicaba de su subespecialidad, o se considera como un alta, lo que es electrofisiología cardíaca. Sí.
esto, ¿es algo nuevo? No es como que sea muy escuchado esta digamos, alta especialidad. ¿De qué trata? Claro. De hecho, no es tan nueva, pero hasta hace algunos años era como un territorio o un dominio exclusivo del área de cardiología de adultos, ¿no? Okay. Que evidentemente sabemos que la electrofisiología se trata del estudio y el diagnóstico y el tratamiento básicamente de las arritmias, ¿no? Que son los trastornos del ritmo del corazón, como tal, del sistema de conducción y bueno, algunas alteraciones que pueden darse, pero sabemos que así como se dan en la etapa de adulto, también se dan en la etapa de niño. Entonces, durante muchos años, el especialista en electrofisiología cardíaca, pues que habitualmente es el cardiólogo de adultos, pues se dedicaba también a ver a niños, ¿no? En el último tiempo ya hay esta accesibilidad y esta posibilidad que no solamente el cardiólogo de adultos, sino también el cardiólogo pediatra pueda acceder a esta alta especialidad. Entonces, básicamente, la formación es la misma, ¿no? O sea, no hay una formación diferenciada. ¿Qué significa? De acuerdo a cada hospital y a cada escuela, si yo tengo un 80% de población de adultos y un 20% de población de niños, lo vamos a ver, ¿no? O sea, el manejo es completamente equiparado en el tema de las arritmias. ¿Y esta alta especialidad solo maneja arritmias o puede ver alguna otra área? En realidad son arritmias, pero las arritmias son básicamente un mundo, ¿no? Entonces podemos hablar de arritmias como las que son denominadas como taquicardias, es decir, ¿no? El ritmo acelerado que no es el normal, porque el ritmo normal acelerado es cuando corro, cuando me da fiebre, cuando me emociono, ¿verdad? Pero cuando está fuera de todo eso es una arritmia de las taquicardias o un ritmo, por el contrario, anormalmente lento, ¿no? Y no el que me da cuando me duermo, cuando estoy relajado, sino cuando, por ejemplo, el sistema de conducción, que nosotros le llamábamos, ¿no?, el marcapaso natural del corazoncito, ya sea en el paciente muy adulto, por ejemplo, porque está muy senil, pues ya se pone viejito y empieza a funcionar mal, y son los típicos pacientes que necesitan un marcapaso, ¿no? De pronto se empiezan a marear, a desmayar y boom, necesitan el marcapaso, pero eso también puede pasar en los niños. Sin necesidad de que sean viejitos, ¿no? Niños que nacieron con un sistema de conducción o un marcapaso probablemente no tan bueno, pacientes con cardiopatía congénita, que gracias a la cardiopatía congénita pueden llegar a tener ritmos muy lentos, o aún así, pacientes con cardiopatía congénita, que es una malformación del corazón que viene desde la pancita, que porque hicieron o fueron sometidos a alguna intervención, cirugía, cateterismo, pues ahí tuvo algún efecto a nivel del sistema de conducción y también acabar en ritmos lentos y marcapasos, ¿no? También hay algunas enfermedades que son llamadas como enfermedades hereditarias arrítmicas o canalopatías, que ahí mi corazón está completamente sano, no soy senil o paciente adulto, pero por una herencia en los genes, y ahí tiene mucho que ver la historia familiar. Por eso nosotros en los interrogatorios siempre preguntamos la historia de familia. Si hay una historia de muerte súbita familiar en una línea familiar, sea línea materna o línea paterna. No, que el primo no sabemos qué pasó, no estaba enfermo, no fue accidente y falleció antes de los 40 años, ¿no? Y una historia de muerte súbita familiar, y encima el niño empieza con síncopes, desmayos. Hay que pensar en este tipo de arritmias que son altamente letales. Ahora, tantito, por ejemplo, usted tiene una formación de pediatra, ¿no? Hizo pediatría, después cardiología pediátrica y después esta alta, ¿no?, de electrofisiología cardíaca. ¿Su área solo se dedica en sí a ver niños o puede ver algunas cosas de adultos o solo está en un cuadro? Bueno, en el tema evidentemente de pediatría y cardiología pediátrica, ¿no?, la formación es exclusiva para el ámbito de los niños. Pero en el tema de arritmias, como le comentaba, como la formación es absolutamente la misma y vemos básicamente el mayor porcentaje de adultos como de niños, la capacidad de atención abarca de 0 a 99, ¿no? Entonces ahí es arritmia. Evidentemente los mecanismos y las causas probablemente van a variar, y la razón y el tipo de abordaje también puede variar, pero la capacidad de atención para las arritmias sí es niños y adultos sin ningún problema. Y hay muchos estudios de diagnóstico que se puede hacer
tanto en niños como en adultos, para la búsqueda, detección y tratamiento de las arritmias. Ya. Ok, y bueno, doctora, ya entrando un poquito al tema, ¿nos podría explicar un poquito qué son las arritmias? Sí, claro. Creo que compartimos algo y es que nos gusta mucho la música. Creo que por esa esfera sí nos podemos comunicar. Y yo siempre lo explico así, ¿no? El corazón tiene un ritmo, ¿no? Que es una cadencia. Entonces, más o menos mantiene un son, ¿no? Un ritmo como tal. Entonces, por definición, arritmia es aquello que se sale de esa norma, ¿no? Entonces, pierde el ritmo, pierde la cadencia. ¿Cómo nosotros lo medimos o cómo nosotros lo sentimos? Es muy fácil, por ejemplo, el médico de atención de primer nivel, el médico pediatra, pone el estetoscopio en la zona precordial y pues empieza a escuchar un ritmo no normal, ¿no? Un ritmo completamente anormal, que no sigue esta cadencia, ¿no? Entonces no hay el famoso tuk, 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 ¿no? Sino un tuk, tuk, tuk. Ya. Todo revuelto. Entonces, sí, yo la verdad es que siempre lo explico como cuando uno tiene una pareja y quiere salir a bailar y la otra persona pues tiene un tercer pie o un pie izquierdo y no le sigue el paso, así. Entonces, este tipo de arritmia se puede detectar con la auscultación, se puede detectar probablemente en el pulso. Pero la única manera de que nosotros le podamos poner nombre y apellido es haciendo un estudio que se llama un electrocardiograma de 12 derivaciones, que eso lo hace a la fecha bastantes laboratorios y evidentemente el cardiólogo, que es el cardiólogo el que tiene la única posibilidad de hacer un correcto análisis y diagnóstico y detección, ¿no? Pero evidentemente ya desde la auscultación o incluso a veces en zonas de terapia intensiva podemos ver desde los monitores que ya de pronto hay un latido como que sale fuera de lo normal y empezamos a sospechar en este tipo de arritmias. Hay arritmias que se pueden tratar con fármaco. La mayoría pueden acabar en estudio de ablación, que es un procedimiento intervencionista, y solamente una es una arritmia normal y muy común en los niños, adolescentes y adulto joven. De esta arritmia, que es la que yo les hablo, es una que se llama arritmia sinusal respiratoria, ¿no? Que eso básicamente es una interacción entre la respiración y a nivel del sistema nervioso autónomo hay una respuesta vagal, incremento del tono parasimpático. Entonces yo respiro, mantengo el ritmo normal para la frecuencia para mi edad, pero hago la expiración y vamos a ser un poquito más lentos, ¿no? Entonces evidentemente eso a la auscultación pues se escucha rítmico, pero la única manera de decir que es esa arritmia nuevamente es con el electro. Y estas alteraciones del ritmo del corazón o de su forma en cómo está latiendo, ¿hay alguna, por qué se da? O sea, ¿hay alguna situación por la cual se sepa por qué tenemos esto? Básicamente acá vamos a definir y depender mucho también del grupo etario, ¿no? Si estamos hablando evidentemente de los adultos, ya tenemos algunas enfermedades llamadas nosotros comorbilidades, ¿no? Son pacientes que ya tienen enfermedades crónicas y que evidentemente cada enfermedad va a tener su daño o remodelado estructural, ¿no? Y empiezan a haber alteraciones de la estructura del corazón, donde empiezan a haber crecimiento de cavidades, dilataciones, zonas donde se hacen unos parchecitos y desde ahí empiezan a lanzar los foquitos para las arritmias. Pero como les había comentado, por ejemplo, en el paciente pediátrico que tiene el corazón completamente sano, no hay absolutamente nada, pero hay una historia familiar donde ya por herencia genética puede haber pasado, ¿no? Y podemos estar hablando también de un paciente que no tiene ni herencia familiar, corazón estructuralmente sano, y son las llamadas arritmias idiopáticas. Pues idiopático donde la causa es absolutamente incierta, ¿no? Desconocida. Y hay otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que actualmente hay mucha moda al respecto y es lo que también estamos intentando limitar y alertar, ¿no? Creo que el tema de intentar ser un poquito saludable, las redes sociales y los influencers han llevado a mucha población adolescente y adulto joven a hacer práctica deportiva con la ayuda de ciertas sustancias. ¿A qué me refiero? Yo las llamo sustancias, pero algunos las llaman estimulantes o energizantes. ¿No? Y actualmente ya hay publicaciones
que han demostrado la presencia de arritmias y eventos letales con el uso y abuso de este tipo de sustancias. Ah, ya. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque tienen componentes que lo que hacen es acelerar bastante la frecuencia cardíaca. Los niveles también de cafeína, taurina que agarran son bastante altos. Ya. Y a veces los combinan, ¿no? Además de agarrar el energizante, agarran cafeína, etcétera. Y como no hay una regulación en el sentido de que se haya detectado que este tipo de sustancias podrían llegar a ser de riesgo, tampoco hay una moderación en el consumo de acuerdo a la edad. Porque me llegó hace poco un par de hermanos que así como agarran Gatorade, agarran Electrolit, agarran de estas bebidas energizantes, ¿no? Por el sabor, por el color, lo que sea. Sí. Y evidentemente se ponen bastante hiperactivos. Entonces puede llegar a determinar y ser un riesgo para la población. Y me voy a poner en otra circunstancia, hablando de pacientes que no tienen nada que ver la patología de la enfermedad con el corazón, están hospitalizados o pasaron a cirugía o están en terapia intensiva, llegaron por otra situación y se ponen críticamente enfermos. O de pronto nada más le dio diarrea, deshidratación, y nosotros sabemos que además de perder agua perdemos electrolitos, y hay ciertos electrolitos que son muy importantes para el funcionamiento del corazón. Y así como son importantes para el funcionamiento del corazón, son importantes para esta estabilidad eléctrica. Entonces pueden empezar arritmias nada más por ese tipo de desequilibrios, pero en este caso ya no tratamos la arritmia, sino tratamos esas causas basales, ¿no? Entonces hay varios escenarios y varias causas, de acuerdo a edad y a momentos. Ok. Ah, bueno, entonces digamos que puede haber muchos factores, ¿no? Muchos factores de riesgo que nos pueden generar, desde que haya una alteración directamente del corazón a cosas externas que como secundario afecte el funcionamiento, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el ámbito de la cardiopatía como tal, el cardiólogo pediatra, además de evaluar esa estructura, que es una malformación del corazón que viene desde la pancita, estas malformaciones de per se ya pueden nacer la malformación acompañada con su arritmia. O en el camino, de acuerdo a la evolución, no sé, tenía que llegar a tal procedimiento, tal cirugía, pero por XZ motivos, o el paciente se perdió o no se logró hacer la intervención, pues son años más que este paciente está moradito, ¿no? Cianótico. Son años más que este paciente está con sobrecarga, es decir, mucho volumen en los pulmoncitos y en el corazón, o depresión, ¿no? Mucha. Entonces, cualquiera de esos cambios que permanecen por la cardiopatía pueden perpetuar y generar nuevas arritmias. Y como le había dicho, pues evidentemente en algún momento hay que hacer una cirugía de corrección, etcétera, y para hacer cirugías, coloquialmente no, pues el cirujano tiene que hacer la incisión, la herida, y al final hacer la sutura, ¿no? Poner unos parchecitos, unos puntos, y esos puntos con el tiempo, o esos parches con el tiempo, pueden ser zonas futuras de nuevos orígenes de arritmia. Por eso estos pacientes se tienen que ver desde que se los conoce hasta el final de sus días. Tal es así que cuando acaba la función del cardiólogo pediatra, continúa la función del cardiólogo de adultos, e idealmente con capacidad de conocimiento de cardiopatías congénitas del adulto, porque afortunadamente el acceso a las cirugías y a los cateterismos a temprana edad está haciendo que esta población tenga una mayor sobrevida. Entonces ya lo estamos viendo más viejitos, donde ya los cardiólogos de adultos tienen que continuar la misión de cuidarlos. Ah, ok. No, sin duda. Y esto, pues, nada más digo, para que tengamos conocimiento a las personas no médicas, ¿esta enfermedad se contagia como tal? O sea, vamos a lo mismo, ¿no? El origen de las cardiopatías congénitas es muy difícil hablar con los papás, darles la primera noticia y decirles que el bebito nació con una cardiopatía, ¿no? Así como hay cardiopatías sencillas, entre comillas, que son simples, un solo defecto, defectos aislados, defectos que se pueden tratar, hay cardiopatías muy complejas, donde una cirugía, una intervención habitualmente quizá no va a ser la cura a la enfermedad. Nada más estamos permitiendo que este bebito siga creciendo, siga estando con la familia y ver qué opciones se les puede ofrecer a largo plazo. Entonces es una información muy fuerte que dar. Y siempre viene la pregunta de los papás, ¿no? La mamá, hice algo yo, dejé de hacer algo yo. Y siempre lo que les digo es la verdad. Realmente es una causa multifactorial, ¿no? No solamente es interna, sino es externa, es ambiental, puede ser genética,
pero en realidad no hay como una relación directa y única. O sea, no es que se heredó de la línea materna, la mamá consumió algo, etcétera. Obviamente, antes habían como situaciones muy directas, ¿no? Antes sabíamos que para la depresión utilizaban litio y eso estaba muy relacionado con el desarrollo de la anomalía de Epstein, pero actualmente ya son medicamentos que se saben que son teratogénicos, se quitaron y ya a la fecha no se hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente, lamentablemente, la familia que tiene un cardiópata congénito es multifactorial. Ya, ok. Y bueno, y con esto del tema de arritmias, ¿hay algunos síntomas o algún signo donde papá o algún médico podamos decir, bueno, tiene arritmia, o qué síntomas nos puede dar estas patologías? Ok, bueno, ahí nuevamente voy al tema de la edad. Lamentablemente nuestros recién nacidos y lactantes menores sabemos que son uno de nuestros grandes retos porque pues, son los que menos nos dicen o nos manifiestan las cosas, pero vuelvo a lo mismo. La tecnología actualmente y el hecho de seguir estos controles como deberíamos hacerlo ha permitido el diagnóstico más temprano. Le pongo un ejemplo. Las embarazadas actualmente, además de hacer todo el screening que tienen que hacer a nivel materno-fetal, ellos se encargan de evaluar de manera somera la parte de la estructura cardíaca y así también ahí pueden tener algún dato del ritmo cardíaco. ¿Sí? ¿Qué significa? Que hay pacientes con arritmia cardíaca desde etapa fetal que se puede diagnosticar mediante estudios de materno-fetal. Y eso es algo que debemos hacer, ¿no? Y ahora he visto que ya hacen lo que es el tamiz cardíaco, pero en el embarazo, ¿no? Correcto. Y, por ejemplo, si ya tenemos el diagnóstico o sospecha, hablando de ambas cosas, ¿no? Ya sea de una cardiopatía congénita, que, ojo, no es tan sencillo determinar una cardiopatía congénita en el embarazo. Tiene que ser el especialista en ecocardiografía. El bebé tiene que estar en la posición adecuada, el momento adecuado para que se deje ver el corazón dentro de toda la pancita. También la determinación del ritmo cardíaco, sobre todo las taquicardias fetales, son aquellas que van a ser como causa de interrupción de embarazo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de vida materno-fetal, ¿no? Entonces, si realmente, y ahí obviamente hay que empezar el tratamiento a la mamá, para ver si con el tratamiento a la mamá logramos modular la frecuencia cardíaca del bebé, pero si pasa un tiempo y no se logra por riesgo de pérdida del bebito, pues hay que interrumpir el embarazo y ya sacar al bebito y tratarlo por fuera, ¿no? Ya una vez que sale el bebé, ya el tratamiento pues va a la arritmia o va en la búsqueda de la cardiopatía. Ahora, hay algo que se llama tamiz cardíaco, una vez que nacen, que ya es parte de la norma mexicana de salud, que tenemos que hacerlo a partir de las 24 horas de vida. Entonces, a partir de las 24 horas de vida, nosotros lo que hacemos es medir la saturación pre y postductal, que significa, ¿no? Medirla en la manita derecha o en los piecitos. Y esta saturación no tiene que tener una diferencia mayor al 3%. Entonces, cualquier diferencia mayor a esta, evidentemente, pues tiene que llamarnos la atención. O un pacientito que nazca pues con desaturación. Ahora, ojo, los pacientes habitualmente nacen con algo que nosotros llamamos como acrocianosis, ¿no? Y entonces, pero en las primeras 24 horas todo este tipo de situaciones ya se estabiliza y ya vamos a tener una saturación normal, ¿no? Que a veces nacen y como que están moradito, pero de los dedos, ¿no? Exactamente. Y dicen, no, sí nació morado, pero bueno, eso se resuelve en los primeros minutos, primeras horas, y ya a las 24 horas ya es un tiempo óptimo, ¿no? Y evidentemente, si ese tamiz cardíaco sale anormal, es muy necesario que el cardiólogo pediatra haga su valoración correspondiente en ese momento. Bueno, y bueno, entonces esto es digamos en neonatos, en recién nacidos. Todo esto, y ya hay niños más grandes. ¿Qué nos pueden decir si tienen estos síntomas de arritmias? Bueno, continuando con el recién nacido, la pura irritabilidad puede ser una causa de manifestación de la arritmia, o que se ponga así todo sudoroso, ¿no? E incluso a veces un poquito moradito de los labios, aunque no sea un cardiópata como tal, ¿no? Lo describen como se puso irritable, llanto inconsolable, no para de llorar, se puso moradito y todo sudoroso, ¿no? Eso puede ser una manifestación. Ya más adelante, más grandes, empiezan a decir de que mamá, mira mi corazón, siento que se va a salir mi corazón, ¿no? Y el niño está sentado, no está corriendo, ojo.
Porque si yo estoy corriendo, yo tengo fiebre, pues puede ser la taquicardia normal, la que nos da a todas, ¿no? La que es una respuesta a un estímulo como tal. Pero si está sentado o acostado, o peor, la molestia lo despierta del sueño, está durmiendo tranquilo y de pronto, mamá, siento que mi corazón, y la mamá pone la mano en el pecho y va como un ratoncito así, ¿no? Esa puede ser una de las principales. La segunda puede ser dolor de pecho. Ya. Mamá, es que siento que me duele el pecho, La otra puede ser no solamente la presencia de estas palpitaciones, sino como la sensación de mareo o desmayo o que acaben en el desmayo. Okay. ¿No? Y hay situaciones de mucho riesgo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta porque, vuelvo al tema de lo de las canalopatías y esta enfermedad que se transmite a nivel genético, que son las arritmias hereditarias, son raras, sí, pero pueden ser probablemente la causa de estos eventos que vemos de muerte súbita en la cancha. Niños que estaban jugando fútbol, niños que estaban corriendo, etcétera, o nadando, y desplomaron y muerte súbita. Y si alrededor no tenemos a alguien con capacidad de reanimación cardiopulmonar básica, ese paciente no se salva. ¿No? Entonces es importante de que es que mi niño cada vez que corre se desmaya. Ojo, hay que llevarlo a checar, ¿no? O en el post-esfuerzo. Termina de hacer el ejercicio y se desploma, ¿no? Que son dos situaciones diferentes. Una puede ser de origen cardíaco y arrítmico, y el otro puede ser quizá un poquito benigna, pero siempre hay que evaluarlo para poder determinar. Si yo, papá, veo que mi hijo se me desmaya cada rato que sale al sol y juega, es importante descartar que no tengamos algún problema del corazón. Claro. Y de hecho, nosotros vivimos en una zona caliente, ¿verdad? Muy caliente. Pero hay temporadas muy agradables como mayo, junio, donde este tipo de pacientes se manifiestan bastante y hay que tener mucho cuidado. Son pacientes que están, por ejemplo, en el homenaje, ¿no? A los honores a la bandera, o de pronto se fueron a la misa. Definitivamente no tenemos nada que ver con la religión, pero en el sentido de que ese tipo de situaciones son como las que desencadenan y provocan este tipo de reacciones. Es decir, son pacientes que se desmayan. O son pacientes que están así de que ya me quiero sentar y encima la maestra le empieza a regañar. Quédate quieto y firme, ¿no? Y el otro así sufriendo. Entonces son ese tipo de pacientes que tienen mucho riesgo en ese tipo de situaciones, o pacientes que están en lugares encerrados o muy calurosos y mamá, ya me quiero salir, o siento como que me engenté o que me falta el aire y bla. Entonces son pacientes que podrían llegar a tener algo que se llama disautonomía, ¿no? Y acabar en un desmayo. Y esos pacientes probablemente pues hay que hacer los estudios porque es un diagnóstico de descarte. Yo tengo que estar muy segura con los estudios de ver que ese corazón está bien formado, no hay ningún problema, no hay nada estructural, nada de gravedad. No es una arritmia y no es algo que pueda ocasionar evidentemente una muerte súbita. Y ya para decir, es una disautonomía y hay que tratar con algunas medidas generales. Entonces todo paciente que se desmaya o casi desmaya, que hay un término muy característico de aquí de México que se llama se desguanza, ¿no? Mi niño se desguanza, o yo siento que estoy así y de pronto me desguanzo, que es la famosa lipotimia, que es el previo al síncope, previo al desmayo. Entonces, cualquier paciente que se sienta así tiene que ser evaluado por cardiología, no solo niños, sino también en adultos. Mira qué importante, ¿no? Al fin y al caso es una valoración multidisciplinaria, ¿no? Vemos al niño y no nada más que se deshidrató ni nada, sino también buscar alguna otra complicación, ¿no? De más gravedad, ¿no? Correcto. Y aquí, por ejemplo, ¿solo es que le lata rápido el corazón o puede ser que hasta deje como latir más bajito o algo? Sí. De hecho, sí, ¿no? O sea, si estamos hablando de las arritmias de las taquicardias, pues va rapidísimo, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, hay algunas que se llaman extrasístoles, que es una extrasístole, un latido adelantado, ¿no? Yo tenía que ir tuk, 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 y de pronto uno se adelantó, tuk, y otra vez, tuk, 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 tuk. Y así tal cual lo describe el paciente. El paciente dice, estoy normal, estoy sentado aquí, y de pronto, ¡pum!, me brinca. Entonces ese brinquito es la arritmia, ¿no? Y la otra es de que siento que mi corazón va muy lento, ¿no? Entonces de pronto, pues normalmente yo ya siento y digo, sí, como que voy así, pero se hace un poquito más lento y ese ritmo lento va asociado y de pronto como que estoy más cansado, como que de pronto que me mareo fácil,
Entonces, esos son síntomas de un estado de frecuencia cardíaca bajita, es decir, bradicardia, que además está provocando síntomas, ¿no? Yeah. Y el mareo y el desmayo definitivamente también pueden ser traducción de lo mismo. Ah, ok. Yo ya en terapia intensiva sí nos pasó en una ocasión de que se le colocó un anticonvulsivante a un paciente. Okay. Y digo, era como la primera ocasión que se le iba a pasar, ¿no? Y era de control, o sea, de mantenimiento, que tenía su dosis, pero se le iba a pasar intravenoso, se le pasa y vemos cómo en el monitor empieza a disminuir, ¿no? Nos hizo un bloqueo, o sea, totalmente pensamos que se iba a caer en paro cardíaco, pero no, quedó con una bradicardia, o sea, un ritmo muy, muy bajito que tuvimos que poner, un marcapaso transcutáneo, okay, entre que pasaba el efecto del medicamento, pero bueno, okay, sí fue un sustito por un rato. Sí, claro. Y de hecho, así como decía yo de las causas, también están los fármacos, ¿no? Okay. Los fármacos también pueden causar taquicardia y arritmias hacia el alta. Yeah. Y así como bradicardias y ritmo lento y bloqueo. Entonces, okay, siempre hay que tener mucho cuidado en la administración de los medicamentos, o cuando el paciente llega, nosotros interrogamos, ¿no? ¿Qué medicamentos consume? Y bueno, ahí va metido siempre lo de las sustancias, porque también las sustancias recreativas en los, okay, adolescentes está muy directamente relacionado a arritmias y lamentablemente infartos precoces. Okay. ¿Sí? O espasmos coronarios, yeah, que son del típico dolor de pecho de un infarto en un paciente bastante joven, nada más por el uso de esas drogas recreativas, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado. Y por ejemplo, no me voy a dejar mentir, hemos tenido varios casos de dengue, ¿no? Yeah, que no, sí, tiene nada que ver con el corazón en este caso, mientras no haga alguna afectación cardíaca, con bradicardias bastante importantes. Sí. ¿No? Pero acá siempre, hablando ya directamente al ámbito médico, ¿qué es lo que nos interesa en estos casos cuando tenemos una enfermedad principal que no tiene nada que ver con el corazón y de pronto tenemos este tipo de alteraciones? La primera es saber qué tanto está afectando al paciente este nuevo ritmo, yeah, tanto la taquicardia como la bradicardia, ¿no? A lo que nosotros conocemos como estabilidad hemodinámica. Le tomamos la presión, lo checamos y es un paciente que no ha cambiado su estado. Bueno, yeah, quizá nos va a aguantar y está tranquilo. Pero si es algo que lo inestabiliza y lo pone en riesgo, pues evidentemente sí hay que tratar. Y son situaciones totalmente reversibles siempre y cuando tratamos la causa. Y en el caso de usted, por ejemplo, cuando se revierte el efecto del fármaco, sí, claro, y a veces sí necesita un apoyo de atropina o marcapaso temporal en lo que regresa. O en el caso del dengue, por ejemplo, cuando el dengue empieza a tener una resolución, se ha descrito completamente que esta bradicardia empieza a resolver, claro, absolutamente. Uh-huh. Y doctora, para poder llegar al diagnóstico, ¿qué estudios podemos realizarle a los niños? Ok. Primero, lo que siempre digo es el estetoscopio. Okay. Empezamos con el estetoscopio para que nosotros podamos ver si ahí hay un trastorno de ritmo. Ok, yo escucho que ahí algo no suena bien, me parece arritmia, excelente. Yeah. Primera sospecha, ¿no? La segunda va a tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Yeah. Y eso, si yo lo tengo en el consultorio, lo tomo, si no lo envío, lo pido, etcétera. E idealmente que este electrocardiograma sea interpretado por un cardiólogo. Okay. ¿Sí? En el caso de los niños, un cardiólogo pediatra. Y, a veces un electrocardiograma normal no nos quita el diagnóstico de arritmias. ¿Por qué? Okay. Porque yo le pregunto a usted, ¿ahorita se siente bien? Sí. ¿Le hago un electro? ¿Sale normal? Yeah. ¿Descarte arritmia? No, porque me está diciendo que tiene las molestias en otras situaciones. Okay. Entonces ahí va indicado algo que se llama Holter de 24 horas, ¿no? Entonces, el Holter de 24 horas es como una grabadora que se pone en el pecho con unos parches, unos cablecitos, se puede llevar debajo de la ropa y uno hace ese día el día normal. Si okay, trabajo, si voy a la escuela, si corro, si duermo, etcétera. ¿Sí? Lo único que no puedo hacer bañarse es porque como es un aparato electrónico, si se moja, no sirve. Claro. Y ahí está grabando y registrando latido a latido todo su día. Ya. Y sobre todo, estoy haciendo la actividad y, palpitaciones, ¿no? Y veo la hora y yo esa hora la voy a documentar porque yo le tengo que decir al doctor que me va a interpretar este Holter, decirle a tal hora yo tuve tal episodio, a tal hora. Evidentemente el doctor que interpreta analiza las 24 horas de los latidos, pero de acuerdo a la edad son 100,000 latidos más o menos que tenemos en 24 horas. Okay. Entonces tenemos 100,000 latidos para analizar y ver qué tanta arritmia tenemos en ese tiempo. Nosotros de manera normal podríamos tener 1% de arritmias
y no significa nada, pero más allá y sobre todo cuando son sintomáticas, a veces hay que tratarlas. Y cargas altísimas, evidentemente van para tratamiento y para intervención, ¿no? Otro estudio que básicamente es muy... ese Holter dura 24 horas, pero también hay otros estudios que son más extendidos, que pueden durar una semana, o algunos que se llaman monitores implantables, que es lo mismo, como un Holter, pero es como una memoria de USB, como un chip. Se hace una incisión en la piel, se pone subcutáneo, y eso puede ir debajo de nosotros como grabando durante 2 años. Cuando son arritmias de difícil pesquisa. ¿No? Por ejemplo, son pacientes que viven lamentablemente a 3 horas de un lugar donde se puedan hacer un electro. Entonces ya cuando corren al electro, ya se quitó la arritmia. Y entonces nunca la agarran y es muy difícil. Pero mientras el paciente manifieste que la tiene, nosotros no podemos negar la arritmia si no se la documenta. Entonces esa sería una indicación. Otra opción es algo que se llama prueba de esfuerzo. ¿No? ¿Qué es una prueba de esfuerzo? Es como una caminadora de gimnasio, literal, como una caminadora, nada más que el paciente está todo monitoreado con los cables como el electro, y nosotros vamos viendo en la pantallita en el monitor mientras va haciendo la caminata, y probablemente lo tengamos que hacer correr, por eso se llama prueba de esfuerzo, porque hay que llegar al límite. El objetivo en este caso de esta prueba sería para provocar y desencadenar esta arritmia, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes van para allá? Pacientes que dicen, cada vez que corro, siento que me da esa taquicardia que no es de la normal, porque encima me mareo y me siento mal, ¿no? O pacientes que permanentemente refieren que tienen estas palpitaciones y taquicardia, se le hizo electro, se le hizo el Holter y no se la descubre, entonces se puede desenmascarar con esa prueba de esfuerzo. ¿Y estos estudios se puede hacer con cualquier médico o tiene que ser con alguien específico? Idealmente, quienes la hacen son los cardiólogos como tal. Y en el caso nuestro, por ejemplo, tanto el tema del Holter de 24 horas es un estudio muy específico, casi de electrofisiología, pero un cardiólogo lo podría interpretar, salvo cuando hay situaciones como más complejas, ¿no? Pero idealmente es el electrofisiólogo el que tiene que hacerlo. Ya. Pero en general sí va, estos estudios que mencionó ahorita sí es más del cardiólogo, pues. Correctamente. Correctamente. Sí, porque veo que luego hay en general algunos gabinetes que hacen estudios, ultrasonidos y mencionan electrocardiograma, ¿no? Sí, claro. De hecho, el registro, que es lo que yo siempre les digo, ¿no? Bueno, traen un papel, ¿no? Y ¿cómo ve el papel? Bueno, no vamos a evaluar el papel. Nosotros hacemos la evaluación integral, ¿no? Clínicamente al paciente, más el electrocardiograma, que es un papel, más todo. Y a veces los papás vienen espantados porque estos laboratorios, que no tienen nada que ver los laboratorios, son máquinas que están determinadas para que si veo esta onda y esta onda, pues es infarto, ¿no? Y empiezan a hacer su análisis. De hecho, el papel impreso ya trae con infarto, hipertrofia, bla, bla, bla. Entonces viene la mamá asustada de que vengo porque mi niño está infartado, ¿no? Y en realidad, esa es la importancia y la diferencia del cardiólogo pediatra frente al cardiólogo de adultos y con y sin cardiopatía congénita. ¿Por qué? Porque pueden haber cambios en el electrocardiograma para nosotros los pediatras en niños, que es completamente normal, pero si ese electro lo vemos en un adulto ya es totalmente anormal. Sí, claro. ¿No? Y por eso este equipo hace este tipo de análisis y ya le pone sus diagnósticos, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente está programado y estandarizado para un paciente adulto. Sí, claro. Exacto. Entonces, es la gran diferencia entre un papel y que nosotros hagamos el análisis completo del paciente. Y ahora ya un temita más delicado. El tratamiento. ¿Qué tratamiento se puede ofrecer en este tipo de pacientes que tienen arritmias, por decirlo así? Bueno, ahí cuando es recién nacido, en la etapa fetal o lactante o muy pequeñito, pues no tenemos más opción que dar medicamento. ¿No? Y ahí el tema es intentar aplacar la arritmia, intentar mantener esa frecuencia cardíaca para que este paciente permita un crecimiento adecuado, ¿no? Porque la arritmia puede ser una causa también, no solamente de que interfiera con el crecimiento del paciente, sino también de que aunque el corazón estuvo sano, no tuvo ningún problema, si no tratamos esa arritmia y está permanentemente con la arritmia durante un tiempo prolongado, ese corazón se va a empezar a crecer, a dilatar. Y llega un momento en el que el corazón se cansa. Yo siempre les digo a los papás, usted agarra una pesa y empieza a hacer así, pero no pare todo el día. ¿Cómo pasa? Al día siguiente ni siquiera puede levantar el brazo ni decir hola, ¿no? Entonces el corazón es un músculo y lo estamos llevando a más de 100 latidos por minuto, 200, ¿no? Entonces llega un momento en el que el músculo pues ya no da, se agota, se cansa y se dilata y se pone flojo. A lo que nosotros llamamos la taquicardiomiopatía.
¿no? O miocardiopatía dilatada secundaria a esta taquicardia. Que evidentemente el momento en el que se resuelva la arritmia puede revertir, como no, dependiendo del tiempo. Entonces, cuando ya el paciente crece y ya tengo más opciones que no solamente darle los medicamentos que se llaman antiarrítmicos y que quienes tienen que indicar son cardiólogos o electrofisiólogos, hay una opción que está muy buena, que es la que nosotros hacemos los electrofisiólogos, que es la intervención, ¿no? Se llama estudio electrofisiológico y ablación, ¿no? ¿Qué es un estudio electrofisiológico? Es como un cateterismo. Se entra por la piernita con unos catéteres muy delgaditos que van subiendo por las venas y llegan hacia el corazón. Y entonces estos catéteres tienen la capacidad de, cuando están adentro del corazón, hacer estos registros de estas arritmias, que son la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Entonces ahí la primera fase es una fase diagnóstica. ¿Dónde está la arritmia? Si yo tengo el corazón aquí enorme, ¿dónde está la arritmia? Entonces, una vez que yo encuentro la arritmia, identifico la arritmia, se pone otro catéter que se llama catéter de ablación, que es el que va a dar el tratamiento. Entonces, la punta de ese catéter se transmite calor y exactamente en el punto de donde viene la arritmia se quema. Y se quita la arritmia. Y si el procedimiento es exitoso, al paciente se le quita todos los medicamentos antiarrítmicos y puede hacer su vida completamente normal a partir del mes del tratamiento y se declara como paciente curado. No, perfecto, imagínense. No, digo, muchos niños que han tenido todo esto, pues bueno, es un calvario, ¿no? Y que me ha tocado ver algunos familiares, ¿no? Pues el miedo cuando presentan todas estas arritmias y terminan en urgencias y todo eso, ¿no? Puede ofrecerle otra calidad de vida, ¿no? Sí, y de hecho actualmente se puede hacer tanto en niños como en adultos. Y la tecnología nos ha llevado, que es lo que estamos intentando hacer a la fecha. Sabemos que esto se hace en una sala de hemodinamia, donde es casi como quirófano, ¿no? Donde hay una mesita, un fluoroscopio, es decir, el que emite los rayos X, porque de alguna manera hay que estar viendo cómo se mueven los catéteres por dentro del corazón. Pero actualmente la tecnología, así como ha avanzado en otras líneas, también ha avanzado mucho en la electrofisiología. Entonces, actualmente hay algo que se llama sistema de mapeo electroanatómico. Con esta capacidad de que estos catéteres hacen un mapeo tridimensional. ¿Qué significa? Como si yo cerrara los ojos y empiezo a tocar toda la estructura, ¿no? Y empiezo a armar como un boceto tridimensional, ¿no? Entonces, por impedancias y por contacto. Entonces, yo ya no estoy haciendo un procedimiento a ciegas y a veces ya no necesito la radiación, no necesito la fluoroscopía, porque yo estoy recreando exactamente la anatomía de este paciente y ya una vez que tengo como mi como modelo tridimensional, dentro de ya viendo la real anatomía, se hace el procedimiento. Es decir, actualmente, para bajar obviamente los efectos de radiación tanto al paciente, al equipo médico, y que el procedimiento incluso sea no solamente más seguro, sino más efectivo, más preciso y menor tiempo, se está haciendo este tipo. Obviamente, por ahora es un tema un poquito costoso por la tecnología que se utiliza, pero en los institutos y hospitales que se tiene esto, pues está muy bueno. Y pues bueno, para saber, ¿no? Las personas que están viendo el programa, ¿dónde se pueden hacer, bueno, este estudio en específico de ablación y como cateterismo para hacer este tipo de procedimiento? Bueno, en este momento el hospital del niño todavía no tiene como que las herramientas como tal, pero pues algún hospital donde tengamos una sala de hemodinamia se puede hacer fácilmente este estudio, ¿no? Sin problema. Cualquier hospital que tenga sala de hemodinamia. En la parte privada, ¿no? O sea, sí. Actualmente es en la parte privada, ¿no? Donde hay cualquier lugar el único requisito es la sala de hemodinamia. Aquí en el estado. Me imagino que, bueno, en otros estados pues no hay detalle. Bueno, en el instituto cardiología, por supuesto. En el Instituto Nacional de Cardiología, el servicio de electrofisiología, que es donde yo me formé, es un lugar muy capacitado, donde abordan bastantes pacientes y con complejidad, no solamente, ¿no? Porque, no nos olvidemos que el tratamiento de las arritmias puede ser en pacientes con corazón sano, sino también en pacientes con corazón ya con alguna cardiopatía, con alguna malformación, con alguna cirugía, o en pacientes adultos, por ejemplo, que sufrieron infartos.
pacientes que hasta ya tienen marcapasos, tienen dispositivos y cables adentro, donde la manipulación y el procedimiento empieza a incrementar de complejidad, ¿no? Entonces, se puede hacer en toda esa gama de pacientes esto. Ese es más como para las personas que ya tienen de manera crónica las arritmias, porque también, bueno, hasta donde sea hay arritmias que hablábamos hace rato, ¿no? Alteraciones hidroelectrolíticas o alguna situación de enfermedad que generan, o infartos generan una arritmia en ese momento, ¿no? Ahí el tratamiento es diferente, me imagino. Correcto. ¿No? Sí, en los pacientes que sabemos que el momento en el que se resuelva la condición de base o esta enfermedad que lo está inestabilizando y le está provocando la arritmia, pues se lo va a quitar. Entonces ahí probablemente con un poquito de medicamento o con la condición de base, suficiente. Pero ojo, no necesariamente los pacientes con arritmia crónica. De hecho, a la fecha hay nuevas publicaciones sobre... yo le llamo la arritmia que tiene, o el lobo con piel de oveja, al que nosotros conocemos del área médica, evidentemente, al síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y le explico por qué. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es una arritmia muy frecuente, no solamente en la etapa pediátrica, sino también en la etapa de adulto joven, así, pero sí se puede diagnosticar desde la etapa pediátrica, evidentemente. Coloquialmente, ¿qué es? Es una conexión entre la parte de arriba del corazón, que se llaman aurículas, con los ventrículos. Yo les llamo como un atajo o un caminito, porque habitualmente el sistema de conducción, que es la parte eléctrica, ¿no? ¿Cómo empieza el latido? El latido empieza en nuestro primer marcapaso, viaja al segundo marcapaso y va hasta abajo a los ventrículos para generar esa contracción, ¿no? Y es el único camino que debería seguir esto para generar el latido y toda la parte de la conducción. Este tipo de arritmias es la presencia de un atajo, unas fibras musculares que unen las aurículas con los ventrículos. Entonces, de pronto al latido se le hace fácil bajar por su marcapaso y sistema de conducción normal, pero a veces se le hace ir más fácil por la autopista, ¿verdad? Sí, y de hecho, como va por la autopista, va más rápido. Y entonces, ¿cuándo empieza la taquicardia? Cuando baja por el normal y agarra la autopista y regresa y baja por el normal y hace como un circuito. Entonces ahí empieza la taquicardia, ¿no? Ese es un Wolff-Parkinson-White. Ahora, antes lo que se decía era que, bueno, le voy a dar medicamento al niño y conforme va creciendo esto puede desaparecer. Sí, pero múltiples publicaciones han mostrado que forma parte de una de las arritmias que puede provocar muerte súbita. Y lamentablemente hay algunos casos cuyo debut, es decir, la primera vez que el paciente llega a un médico, fue a raíz de la muerte súbita. Entonces, si yo tengo o encuentro un paciente con Wolff-Parkinson-White, la indicación actual evidentemente es hacer una estratificación de riesgo. Eso lo hacemos los electrofisiólogos, ¿no? Antes se decía que con la prueba de esfuerzo yo lo pongo a correr y pues si esta preexcitación que es la característica en el electro del Wolff-Parkinson-White desaparece, probablemente el riesgo de que sea de alto riesgo es bajita. Actualmente se sabe que ya no. O sea, ya ni siquiera con eso. Entonces, actualmente hay una tendencia de que Wolff diagnosticado, Wolff que va para ablación, que va para procedimiento. Porque no podemos decirle, sí va a ser la muerte súbita o no. Por ejemplo, bueno, hace rato lo mencionaba, el de los jugadores, ¿no? Que están en un partido de fútbol y que es lo que se ha dado, y me imagino que también en otros deportes. Vemos que se agarran el pecho y caen desmayados y la mayoría muerte. Va relacionado a este tipo de cosas, de padecimientos. De hecho, sí, ¿no? Una de las causas más frecuentes de este tipo de muerte súbita es la miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué es esto? Es un corazón, como ya dije, es un músculo, pero es un corazoncito que se hace más gordito. Es decir, el músculo se crece, se hipertrofia, ¿no? Y entonces en algún momento con el ejercicio, ¿no? Genera una obstrucción y pues baja el gasto y no llega, ¿no? Fuera de eso, se generan arritmias en la parte de abajo del corazón, ¿no? Porque arriba son las aurículas, abajo son los ventrículos. Y estas arritmias ventriculares son las que desencadenan en evento de muerte súbita. Otra de las causas podría ser una canalopatía, ¿no? Cute largo, Brugada, etcétera. Pero en este caso, las que provocan muerte súbita con el ejercicio pueden ser el cute largo y la taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica. Es un poco difícil y es un poco rara, pero lamentablemente nos ha tocado diagnosticarla aquí en Tabasco. Sí. Y lamentablemente pues es una historia en la que hay una muerte súbita familiar y gracias a eso se empieza a evaluar a los pacientes, lamentablemente.
pero gracias a eso también se pueden salvar el resto de los pacientes. O sea, antecedentes que sus familiares han muerto. Sí. Ok. Entonces, a raíz de eso se hacen los estudios y se halla a tiempo porque al menos todavía tenemos algún paciente que salvar, ¿no? Okay. Y recomendaciones genéticas que dar. Entonces, ¿qué es lo? Y bueno, el Wolf también puede manifestarse exactamente igual. Paciente que está haciendo ejercicio y en el deporte y ya hace muerte súbita. Que también me ha tocado ver varios de esos casos en el instituto. Entonces, ¿cuál es la recomendación formal? Bueno, antes decíamos, sí, si voy a ser atleta de alto rendimiento, que vaya a su valoración cardiológica para que le autorice a hacer ejercicio. Sí, pero repito, las redes, la actualidad, los influencers, etcétera, está haciendo que más gente haga ejercicio, que está buenísimo, pero no hay un control y una regulación. Okay. Entonces, llegan a ser desde una actividad leve, moderada, a muy intensa, sin declararse, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que están haciendo actividades ya que van dentro de la definición probablemente de alto rendimiento sin saberlo y no sabiendo si es segura esta práctica deportiva, ¿no? O sea, yo voy a meter a mi niño como entre que para que se canse y tenga actividades durante el día, natación, taekwondo, bla, 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 ¿no? Bueno, y ya se evaluó ese niño, ¿es seguro que haga tantas horas de ejercicio al día? Digo, no está mal, está buenísimo, porque a eso, a las redes y a otras cosas está buenísimo, pero hay niños que sí necesitarían ir a hacer una valoración cardiológica para garantizar que esa actividad física es segura. ¿Por qué? Porque esa sería nuestra manera de detectar a tiempo este tipo de pacientes y prevenir la muerte súbita. Es un gran punto que acabas de mencionar, que digo, no, yo y en lo personal no teníamos como muy en cuenta, ¿no? O sea, digo, siempre recomendamos hagan actividades físicas, que los niños estén por lo menos tres veces a la semana, alguna actividad, pero definitivamente esa parte de una evaluación cardiológica, sobre todo, ya me ha tocado en la consulta ver que los tienen, otra vez teníamos un pacientito que diario entrenaba y los fines de semana era el doble, ¿no? de entrenamiento para que el domingo tuviera su partido al 100, ¿no? Entonces, y yo platicaba con él, ¿cómo está la alimentación? ¿Ya tuvo valoración? Etcétera, ¿no? Porque a veces él estaba muy cansado durante el día y en eso me empezaban a platicar, ¿no? Toda la actividad física que hacía el niño. Y pues bueno, así era algo desgastante, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Y bueno, son pacientes que tienen que tener toda su evaluación. Y yo siempre recomiendo, ojo, el electrocardiograma no es la única herramienta. Por tanto, o sea, hay mucha gente que se queda en el electro. Sí, el electro está normal, que siga haciendo actividad física. No me ha hecho un análisis y una evaluación completa, ¿no? Y así como de manera automática salen los diagnósticos en el electro, también sale normal, ¿no? Entonces a veces ya nada más voy al laboratorio, que se lo tomen, normal, me quedo tranquilo y me voy. No, tienen que verlo el cardiólogo. El cardiólogo tiene que hacerle electro, ecocardiograma, a veces Holter y a veces prueba de esfuerzo. Idealmente la prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es reproduciendo la actividad física y viendo latido a latido en monitorización continua y en vivo. ¿Qué pasa cuando este paciente llega a su máximo? ¿No? ¿Hace algo de riesgo? No. Adelante, que siga haciendo la actividad. Y si hace algo de riesgo, bueno, hay que limitar o puede hacer esto y puede no, etcétera, ¿no? Y así como eso, también siempre recomiendo y deberíamos tener zonas cardioprotegidas. Esto es un término un poco nuevo probablemente, que se está intentando pelear un poquito y dar a conocer a partir de la Sociedad Mexicana de Cardiología, que es un ambiente o un área cardioprotegida. Por ejemplo, estadios, por ejemplo, teatros, por ejemplo, lugares donde hacen conciertos. Pues deberían ser también hospitales, escuelas, que tengan su desfibrilador, su DEA. ¿No? ¿Por qué? Porque el tiempo de respuesta ante un evento de muerte súbita es importante para la sobrevida de este paciente. Es decir, que haya equipo y gente preparada para hacer reanimación cardiopulmonar, y no estoy hablando solamente de personal médico, estoy hablando de familiares, de papás y de gente de todas las edades. Incluso actualmente la tendencia incluso es que los niños se involucren en saber hacer estas cosas, porque también hay una historia de niños que salvaron no solamente a sus papás, sino incluso entre ellos. Y tener este dispositivo que aunque no sepa nada de medicina, nada más pone parches y el aparato hace su trabajo y le salva la vida al paciente. ¿No? Entonces esas zonas cardioprotegidas tendríamos que, bueno, evidentemente por tema de
de gobiernos y demás, que trabajarse un poquito más, pero sería lo ideal, y sobre todo este tipo de lugares donde se hacen actividades y prácticas deportivas. Sí. El DEA es el equipo como el que vemos en las películas, justo, ¿no? De las palas que se ponen o los parches se ponen. Los parchecitos, de hecho, es un cuadradito que dice DEA, habitualmente es amarillo, con letras rojas, y bueno, dependiendo de la marca, y están en la pared, ¿no? Ya. Como para la accesibilidad. Sí, no, claro. No, sin duda. Y yo creo que es algo que, bueno, he visto en algunos supermercados muy limitados aquí y pues en aeropuertos, ¿no? Justo. Pero sí, sin duda es un equipo que yo creo que debe de estar en más lugares. Y digo, no sé qué tanto has visto aquí en Tabasco de que llegaste con problemas de arritmias, pero siempre hay una población algo elevada, ¿no? Sí, bueno, yo hasta ahora no he identificado ningún lugar cardioprotegido acá, pero la población de arritmias yo creo que con el tiempo va incrementando. ¿Por qué? No solamente porque los hábitos a nivel ambiental y muchas cosas, sino por la capacidad de diagnóstico que tenemos, ¿no? Y cada vez hay más herramientas que están haciendo que las veamos como más a tiempo, ¿no? Antes se decía, no, los niños no tienen arritmias, o no vamos a encontrar nada en ellos, y actualmente vemos bastantes en niños, adolescentes, adultos y viejitos, evidentemente, ¿no? Entonces, el tema de acá es el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, y eso cambia muchísimo, muchísimo. No solo el pronóstico, ¿no? Cómo le va a ir al paciente en el resto de su vida, sino la calidad. Entonces es muy triste, para mí personalmente es muy triste decirle al papá, tiene una arritmia y no puede correr, no puede darle chocolate, ¿no? Entonces es limitar y es encasillar a un paciente a cambiar a un estilo de vida evidentemente no bueno, y quitarlo de sus actividades cotidianas. Entonces el objetivo de tratar las arritmias es volverlo a reinsertar a las actividades cotidianas e idealmente en algún momento quitarle la arritmia completamente. Y cuando le quitamos la arritmia es libre de hacer absolutamente todo y volver a una calidad de vida buena. Oye, no, perfecto, no, la verdad, sin duda. Y digo, en Tabasco yo creo que eres la única que tiene esta alta especialidad, ¿no? Y digo, ya ir como concluyendo en el tema, que es, yo creo que nos quedamos cortos. El tema es, eso hablamos en generales, ¿no? Aparte el abordaje de arritmias cuando tenemos en urgencias, de los que hay que desfibrilar y todo eso, ¿no? Que esperamos que aceptes nuevamente la invitación para tocar todos esos temas, Claro que sí. de los subtemas de arritmias, ¿no? Pero entonces, ¿qué tips podías dejarle al papá de decir, tengo que llevarlo al cardiólogo o al pediatra? ¿Qué serían los datos que diría el papá, tengo que llevarlo al médico? Ok, bueno, en cuanto al tema de arritmias, ¿no? Y en cuanto a cardio en general, porque pues los síntomas pueden confundirse. Cualquier paciente que se ponga moradito, se ponga cianótico, ¿no? En cualquier etapa de la vida no es normal, hay que llevarlo al cardiólogo. Okay. Cualquier paciente que de pronto se anda quejando de que el corazón le va muy rápido, o mareos o desmayos, al cardiólogo. Okay. Cualquier paciente que el pediatra le auscultó y le dijo, tiene un soplo cardíaco. Bueno, no sabemos, la mayoría son inocentes en los niños, pero lo mismo, para saber si es inocente o es cardiopatía hay que hacer el estudio de ecocardiograma, entonces la evaluación por el cardiólogo. Algún antecedente de muerte súbita, ¿no? Okay. Empezamos a hacer siempre les digo, ¿no? Investiguen un poquito más de la pareja porque hay cosas que necesitamos saber para los niños. Y hablando con la pareja es, bueno, ¿no? Tuve un primo, tuve un hermano, tuve una tía, fallecieron y de manera sistemática, ¿no? Entonces, bueno, una muerte casual, menos de 35 años, pero 2, 3 más, ya llama mucho la atención. Okay. Y hay que estudiarse, ¿no? Y hay adultos que ya saben que tienen la enfermedad como tal, entonces de manera de propósito hacer estudiar a los niños, ¿no? Por ejemplo, este tipo de canalopatías que le digo, Brugada, QT largo, QT corto, la taquicardia ventricular catecolinérgica o la miocardiopatía hipertrófica, que también pueden llegar a tener algún tema de línea genética que se conoce. Entonces la recomendación es, hay que hacer evaluar a los niños de manera sistemática para ver si están desarrollando la enfermedad y de manera preventiva, ¿no? Oye, no, la verdad es, Gaby, es un temazo. Yo creo que mucha gente va a querer más información de todo esto y créeme que esperamos que estés de nuevo. No, y gracias por haber aceptado la invitación. Oye, y si te queremos contactar o las personas que están viendo el programa,
¿cómo pueden contactarte para una consulta o una valoración? Sí, claro que sí. Bueno, en el ámbito de la parte pública, pues estamos en el Hospital del Niño. Okay. Ahí es donde nos conocimos. Tuvimos el gusto, pero en la parte privada estamos en la clínica de la hipertensión. Ahí tenemos el consultorio, okay, que de hecho ahí tenemos todos los estudios que acabamos de platicar, tanto en niños como en adultos, por el tema de las arritmias. Yeah. Y pues con todo gusto tenemos por ahora la línea de la clínica de la hipertensión como yeah. tal, y el teléfono personal, ¿no? Entonces, clínica de la hipertensión. La clínica de la hipertensión está en la Colonia 1 de Mayo, en la okay. avenida 16 de septiembre, frente okay. al PRI. Ah, okay. Es como la referencia. Yeah. Ahí estamos y pues a la orden para quien necesite y requiera la valoración. No, pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y pues bueno, vamos a esperar las dudas y preguntas de las personas que vean el programa y esperamos que nuevamente nos pueda volver a acompañar. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Realmente es un ambiente muy muy bonito para no solamente informar a la población, sino para discutir y sí, sacar claro. estos temas a la luz que probablemente muy pocos se manejan o muchos se van a sentir identificados, y esa es la idea, ¿no? Generar esta inquietud sí. y que surjan dudas y que surjan preguntas para que podamos resolverlas, ¿no? Todo con el fin de, pues, el bien y mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Claro, ok. No, muchas gracias, David. Que te vamos. Gracias.